Imagínate esto, se va la luz, tienes una emergencia y la batería de tu portátil está muerta. O peor, te rompe el cargador y no quieres gastarte 50 euros en uno nuevo. Hoy te enseño a hackear el sistema. Vamos a alimentar este ordenador directamente con una vieja batería de 12 voltios que tienes por casa. Y lo haremos de una forma inteligente, sin utilizar inversores de 220 voltios que desperdician energía. Realizaremos una conexión y una conversión corriente continua a corriente continua, pura, más eficiente y con mayor autonomía. Soy ingeniero Pripper, mucho ojo al aviso de seguridad que viene ahora. Hola, mira, os voy a explicar este módulo. Es un módulo que nos va a permitir, mediante una entrada, por ejemplo, a 12 voltios, cuidado con la polaridad de los cables, de una batería que nosotros tengamos por ahí, poder transformar el voltaje a un voltaje que nosotros decidamos, por ejemplo, para conectar un voltátil a una batería. Para eso vamos a utilizar unos potenciómetros, el de arriba es el de voltaje y el de abajo es el de intensidad. Y antes de nada voy a hacer una prueba con una fuente de alimentación a 11 voltios y voy a encender una bombilla para que veáis cómo funciona. Ahí he puesto un amperímetro y también tengo a la derecha un polímetro con el que voy a medir la tensión. Bueno, pues fijaros, voy a conectar la bombilla y en ese momento vamos a ver que la bombilla luce y estamos a unos 12 voltios aproximadamente porque lo había regulado anteriormente. Si nosotros podemos regular con el potenciómetro de arriba el voltaje, como veis, si yo voy girando ese tornillo también puedo regular, ¿no?, pues el amperímetro. Fijaros, ahora tengo 11 voltios en la entrada con la fuente de alimentación y tengo unos 22 de salida. Si yo giro en el sentido contrario en las agujas del reloj, voy a conseguir aumentar la tensión de salida. ¿Veis? Va subiendo 23, 24, 25 voltios, 27, 28, así hasta el límite que os he enseñado en las características técnicas anteriores. Fijaros, hasta 34 puedo subirlo hasta 46. Y si voy en el sentido contrario a las agujas, en el sentido a favor de las agujas del reloj, pues bueno, pues yo voy disminuyendo la tensión. Ahí lo veis. Teníamos unos 40 voltios y voy bajando hasta los 23, 22, etcétera. Es un modulito muy sencillo, vale muy poco dinero, unos pocos euros, y nos permite conectar cualquier equipo con un voltaje y una intensidad determinada. En un caso de una emergencia en el que no tengamos corriente alterna, podemos conectar nuestro portátil o cualquier otro elemento. Fijaros, ahí tengo esa intensidad y voy a regular la intensidad con el otro potenciómetro de la misma manera, o bien girando en el sentido contrario de las agujas del reloj para aumentar la intensidad, o bien en el sentido a favor de las agujas del reloj para disminuirla. Bueno, pues bien, ya veis que es bastante sencillo de utilizar. Ese es el ordenador, ahí tengo el cargador y voy a hacer este es el análisis. Mi ordenador tiene unos 19 voltios y unos 2 amperios aproximadamente, como veis ahí. Y bueno, pues entonces, bueno, pues lo primero que voy a hacer es regular esa tensión de salida a aproximadamente a unos 19, 19,5 voltios. Y ahí veis que he conectado el cable del cargador a la salida de este módulo. Fijaros, ahora tengo en la entrada 11 voltios y ahí tengo unos 19,5 voltios. Bueno, pues para unir el cable voy a utilizar un termotráctil. Fijaros, es muy sencillo. Si una vez los cables unidos, también podéis poner cinta aislante. Corto lo sobrante y luego, como es termorretráctil, aplicando un poquito de calor con un simple mechero, yo permito que eso se fije. Podéis utilizar la manera tradicional con un poquito de cinta aislante. Veis, ahí estoy utilizando el negativo y queda también pues perfecto, ¿vale? Por último, para una vez que ya los dos cables aislados, para ponerle otra funda termorretráctil he cogido otra de mayor espesor y hago lo mismo. Pues lo cojo y caliento sin problemas. Veis que tengo una caja de conexiones. Ahí veis donde voy a colocar el modulito para que quede todo bastante bien arreglado. Y bueno, antes de nada voy a ver, veis, ahí hay un pitido, voy a ver la continuidad de los cables para ver que he conectado correctamente tanto el positivo con el negativo. Bueno, una vez hecho esto, voy a proceder a introducir la salida del módulo, que es la punta del cargador, y la entrada. Y para eso voy a utilizar, antes de nada, un regulador. Fijaros, el regulador de carga es fundamental. Debo de conectar la batería. Ahí tengo un esquema, ahí veis un esquema de cómo se conecta el negativo con el negativo y el positivo con el positivo. La batería es una batería que me ha dejado un amigo que tenía por casa
y vamos a emplearla en este caso, en este supuesto de un apagón o de una emergencia. Lo primero que tienes que conectar siempre al regulador de carga es la batería. Podéis poner también un fusible, como os digo yo, en el cable positivo, el cable rojo. Y luego, pues bueno, este regulador es fundamental. Tenemos que indicarle qué tipo de la batería tenemos. En este caso es una batería de ácido y de 12 voltios, ¿vale? Ahí veis un poco las características de voltajes. Si yo voy pulsando, yo puedo modificar los parámetros de carga, de descarga, etcétera, según el manual de instrucciones, de manera puntual. O bien, si yo indico ya el tipo de batería, que ahora vamos a ir viéndolo cómo se cambia, pues ya estos valores ya que vienen prefijados. Si alguien tiene alguna duda en cómo configurarlo esto, que lo escriba en comentarios y yo se lo puedo expresar de con una mayor claridad. Bueno, fijaros, ahora voy a poner el tipo de batería. El tipo de batería, según el manual de instrucciones de este regulador de carga, pues es una batería de plomo ácido, y voy a indicar el tipo B1, ¿vale? Ahí ya automáticamente este controlador sirve para tanto baterías de 12 voltios como de 24. Con ese B1 ya tengo todos los parámetros de carga, descarga de la batería para que la batería esté fundamental. Bueno, ahí fijaros, tengo también una salida a la que voy a conectar mi modulito que transforma la corriente a 12 voltios, ¿vale? Entonces, bueno, voy a proceder ya a ver y la comprobación. Habilito la salida pulsando el botón más de la derecha y fijaros, ahí veis, tengo el modulito, tengo conectado el cable al ordenador y en el otro extremo tengo conectado ahí fijaros, ahora enciendo y pulso y efectivamente ahí estoy cargando ya directamente, ha bajado la tensión y ahí estoy cargando mi ordenador, ¿vale? Entonces, bueno, la batería la he cargado con un pequeño panel solar, ¿veis? Ahí lo tengo, con el regulador que os he indicado con anterioridad, a un amperaje de 1 amperio, ¿vale? Una carga lenta para que todo vaya perfecto. Bueno, si os ha gustado el vídeo, dadle un like, compartir y suscribiros. ¡Hasta luego!